Robert Charles. Comer, de 50 años, fue el primer recluso ejecutado en Arizona desde noviembre de 2000. Era un condenado a muerte que no pidió clemencia, no suplicó perdón, al contrario, exigió morir, pública, feroz y desafiantemente. ¿Qué hace que un asesino a sangre fría que había sembrado el terror absoluto renuncie a toda posibilidad de vivir, incluso sonriendo de forma escalofriante al escuchar su sentencia de muerte? Esta historia no trata meramente de una ejecución. Es un viaje a la mente de un demonio, una vida que comenzó en el abandono y terminó con una elección que impactó a todos. Esta es la historia de una noche aterradora en el desierto de Arizona, donde un hombre inocente fue brutalmente asesinado, y una pareja soportó un infierno en la tierra a manos de un depredador. Hoy revisitaremos todo el impactante expediente del caso de Robert Charles Comer. Desde una infancia sepultada en la oscuridad, una escalada incontrolable de crímenes, hasta las últimas comidas y las desafiantes últimas palabras justo antes de su ejecución. Esta es la historia del asesino que no quiso ser salvado. Debido a la naturaleza extremadamente grave y los detalles violentos del caso, se recomienda discreción al lector. El 3 de octubre de 1987, en el área del lago Apache, Arizona. Este lugar era un paraíso de paz para los entusiastas del camping, un refugio para escapar del ruido de la vida urbana. La superficie del lago estaba en calma, rodeada de silenciosas cadenas montañosas, la atmósfera tan quieta que se podía oír el viento silbando entre los cactus. Pero ese fatídico día, la paz fue destrozada por un crimen salvaje. La víctima era Larry Pritchard, un hombre de 40 años que había venido a acampar solo buscando la tranquilidad de la naturaleza. No tenía idea de que en la oscuridad del desierto, un depredador lo estaba observando. Ese depredador era Robert Charles Comer. Se acercó a Larry inesperadamente sin una palabra de advertencia. El ataque fue rápido y brutal. Comer mató a Larry de un disparo en su campamento. Después de quitarle la vida a la víctima, le robó fríamente sus pertenencias y huyó en el mismo coche del hombre al que acababa de asesinar. Los crímenes de Comer no se detuvieron ahí. Mientras huía de la escena del crimen, sus brutales instintos continuaron. Se encontró con una joven pareja en la carretera. Con un arma en la mano, Comer los obligó a obedecer todas sus órdenes. Los tomó como rehenes, obligándolos a viajar con él en terror absoluto. Durante ese tiempo horripilante, la mujer fue brutalmente violada por Comer. La pareja se enfrentó a la muerte en cada momento, viviendo bajo amenaza constante. Pero por algún milagro sobrevivieron. Su supervivencia no fue solo una suerte extraordinaria. Se convirtió en la clave para llevar a Robert Comer ante la justicia. Ellos fueron los testigos vivos que relatarían toda la horrible historia y se convertirían en la evidencia innegable para condenarlo. ¿Por qué Comer eligió un lugar apartado como el lago Apache? ¿Fue este un ataque completamente al azar, o había una razón más profunda oculta en su mente retorcida? Este detalle será importante cuando analicemos su psicología más adelante en la historia. También surge otra pregunta después de cometer el asesinato. ¿Por qué Comer no eliminó a la pareja para cubrir sus huellas? Especulemos y deje un comentario a continuación. ¿Tenía otra intención o fue simplemente que la suerte sonrió a estas dos víctimas? Para entender las brutales acciones de Robert Charles Comer, debemos examinar la vida de la víctima Larry Pritchard. En los extremos opuestos de esta historia, hay dos vidas completamente contrastantes. Larry Pritchard, un hombre de 40 años, llevaba una vida completamente normal. Probablemente tenía un trabajo estable, una familia y sus propios pasatiempos. El viaje de camping en solitario al lago Apache fue probablemente su forma de buscar paz, un momento de tranquilidad, para recargar energías después de días estresantes de trabajo. Esa mañana probablemente había preparado cuidadosamente su tienda de campaña, equipo de pesca y algo de comida, emocionado por un fin de semana inmerso en la naturaleza. Condujo hasta el lago Apache, completamente inconsciente de que sería el último viaje de su vida. Su vida, con sus planes y sueños inconclusos, estaba a punto de ser extinguida por un acto de violencia sin sentido.
Al mismo tiempo estaba la vida de Robert Charles Comer. No tenía planes ni metas. Su vida era una serie de días sin rumbo alimentados por drogas, ira y una larga historia de violencia. En lugar de buscar la paz, buscaba el caos. En lugar de conectar con la naturaleza, buscaba destruirla y destruir las vidas inocentes que se cruzaran en su camino. Dos trayectorias vitales paralelas, una de paz y otra de violencia, estaban a punto de cruzarse en un punto fatídico a la orilla del lago Apache. Este sombrío contraste es el corazón de la tragedia. Larry Pritchard no hizo nada malo, simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero hubo un detalle sobre el viaje de camping de Larry, que nadie esperaba, un pequeño detalle que podría haberlo convertido en el objetivo perfecto a los ojos del depredador. Fue el hecho de que estaba solo en un lugar apartado lo que sin querer lo convirtió en presa fácil para alguien como Comer. Para explicar la crueldad despiadada de Robert Charles Comer, debemos retroceder en el tiempo a los capítulos más oscuros de su vida. Robert Charles Comer nació el 29 de diciembre de 1956 en Estados Unidos, en una familia donde la palabra felicidad nunca existió. Sus padres se separaron cuando él era muy joven, dejando a un niño abandonado en un mundo volátil. La infancia de Comer fue una larga serie de abusos carente de amor y cuidado. Fue trasladado constantemente de un lugar a otro, sin un hogar estable, sin un abrazo protector. Creció como una planta salvaje sin guía ni cuidado. La oscuridad del abandono envolvió el alma joven de Comer desde sus primeros días. Desde una edad temprana los signos de una personalidad desviada ya eran claros. Las evaluaciones psicológicas juveniles señalaron a Comer como un niño incontrolable, con tendencia a arrebatos violentos y frecuentes comportamientos disruptivos y antisociales. Vivió como un marginado al margen de la sociedad, sin nadie que lo cuidara y sin nadie en quien confiar. La soledad acumulada y el trauma psicológico lo convirtieron gradualmente en una bomba de tiempo. Al entrar en la adolescencia, esa bomba comenzó a detonar. Comer se vio involucrado en una serie de crímenes, comenzando con delitos menores como el robo, luego pasando al consumo de drogas y asalto. Su vida fue un ciclo vicioso de cometer crímenes, ser arrestado, ir a prisión, salir, y luego delinquir de nuevo. Cada vez que era liberado no tenía intención de reformarse o cambiar. Al contrario, la gravedad de sus crímenes escalaba alarmantemente. El siguiente crimen siempre era más brutal y grave que el anterior. Finalmente cometió delitos sexuales, un punto de inflexión que mostró que su decadencia moral había tocado fondo. Según los psicólogos criminales, la infancia de Comer es un ejemplo clásico del camino a la violencia. La ausencia de amor, junto con el abuso y la negligencia durante sus años formativos, crearon un individuo incapaz de empatía que despreciaba las normas y leyes sociales. Nunca aprendió a resolver conflictos con palabras o razón. En cambio, la violencia se convirtió en el único lenguaje que conocía. Aquí hay 5 señales de advertencia que la sociedad y el sistema pasaron por alto en el caso de Robert Comer. Primero, crueldad hacia los animales desde una edad temprana. Segundo, una tendencia incontrolable a los arrebatos violentos. Tercero, un historial de robos y desafío desde el principio. Cuarto, abuso de sustancias para hacer frente a problemas psicológicos. Y finalmente, la escalada de crímenes contra la propiedad a delitos violentos y sexuales. Cada una de estas señales fue una bandera roja, que fue ignorada, una oportunidad perdida de intervención, contribuyendo a la creación del monstruo del 3 de octubre de 1987. La investigación del asesinato del lago Apache procedió con gran urgencia. El rastro que dejó Comer era demasiado claro. Desde la perspectiva de la pareja sobreviviente, esa noche fue una pesadilla interminable. Relataron con terror la imagen de un hombre con ojos sin alma, un arma en la mano listo para apretar el gatillo en cualquier momento. Describieron en detalle el coche que Comer había robado a Larry Pritchard. Su testimonio proporcionó a la policía un retrato claro del perpetrador y el vehículo que utilizaba para escapar. Desde la perspectiva de Comer, actuó con frialdad instintivamente.
Después del crimen, no mostró signos de pánico. Condujo el coche robado, secuestró a la pareja como un acto impulsivo y continuó su escape. No pensó en las consecuencias, solo actuó según sus brutales impulsos. Poco después, se emitió una alerta general en todo Arizona con información sobre Robert Charles Comer y el coche de la víctima. Su captura era solo cuestión de tiempo. Los investigadores conectaron rápidamente las pistas. Las huellas de neumáticos en la escena, la descripción de la pareja sobreviviente y la prueba más crucial, el coche de Larry Pritchard, todo apuntaba en una dirección. Cuando fue arrestado, Comer no se resistió. Estaba extrañamente tranquilo, una calma que provocó escalofríos incluso a los investigadores más experimentados. Durante todo el interrogatorio no mostró remordimiento ni arrepentimiento. Su rostro estaba frío, casi sin emociones, mientras escuchaba a los investigadores relatar los crímenes que había cometido. Parecía que para Comer matar a un hombre, violar a una mujer y arruinar la vida de varias personas era tan normal como respirar. Pero mientras reunían pruebas, los investigadores aún no se habían dado cuenta de que el criminal que estaban buscando no era un fugitivo típico. Era un hombre que no temía la captura y que aún más no temía la muerte. El juicio de Robert Charles Comer comenzó poco después. Con una gran cantidad de pruebas físicas, testigos vivos y la actitud del acusado, el caso se consideró muy sólido. El fiscal leyó la acusación en voz alta, enumerando los 7 delitos graves a los que se enfrentaba: Comer, asesinato en primer grado, robo a mano armada, secuestro, violación, agresión sexual, coerción y uso ilegal de un arma durante un delito grave. Cada cargo podría haberle costado el resto de su vida en prisión. Pero el enfoque del juicio no estaba en la sólida evidencia o las acusaciones del fiscal. Toda la atención estaba en el acusado. Robert Charles Comer estaba sentado allí con su uniforme de prisión, con una actitud extrañamente indiferente. No ofreció defensa ni resistencia, y a veces incluso sonrió crípticamente a los periodistas que lo filmaban. Se negó a cooperar con su propio abogado de oficio. Legalmente, este fue un caso fácil para la fiscalía. Tenían todo lo que necesitaban: el testimonio de la pareja sobreviviente, los resultados forenses y el arma homicida. La pregunta en la sala del tribunal ya no era ¿es Comer culpable?, sino ¿cuál será su sentencia? El jurado, después de escuchar todos los argumentos y pruebas, no tardó en llegar a un veredicto final. En solo unas pocas horas regresaron a la sala del tribunal con una decisión unánime: culpable de los 7 cargos. Y dada la brutalidad del crimen, recomendaron la pena máxima permitida por la ley: muerte. Al escuchar las 2 palabras, pena de muerte, Robert Charles Comer no mostró miedo ni desesperación. Simplemente asintió levemente, y una leve sonrisa reapareció en sus labios. Fue trasladado al corredor de la muerte en la prisión de máxima seguridad de Florence, en Arizona, donde pasaría los últimos años de su vida esperando su fecha de ejecución. Muchos y largos años pasaron en el corredor de la muerte en la prisión de Florence. La vida de Robert Comer transcurrió en un espacio estrecho, repetitivo y sin sentido. Entonces, un día, Comer hizo algo sin precedentes, un acto que sacudió todo el sistema judicial de Arizona. Escribió personalmente una moción solicitando a la Corte que detuviera todas las apelaciones automáticas proporcionadas a los reclusos condenados a muerte por ley y que se llevara a cabo su sentencia de muerte de inmediato. Quería morir. Su confesión y solicitud de morir se hicieron públicas con una actitud despreocupada y a veces mórbidamente humorística. Dijo que estaba cansado de la vida en prisión y que la muerte era una liberación. Este acto provocó inmediatamente un feroz debate legal y ético. Activistas de derechos humanos y algunos psicólogos se involucraron. Argumentaron que Robert Comer no era mentalmente competente para tomar decisiones sobre su propia vida. Argumentaron que podría estar sufriendo un trastorno de personalidad antisocial y paranoia, y que su deseo de morir era en realidad un síntoma de enfermedad mental. Según ellos, ejecutar a una persona así sería nada menos que un suicidio asistido por el Estado. Sin embargo, el propio Robert Comer se opuso vehementemente a los esfuerzos por salvar su vida. En las audiencias de competencia,
insistió en que estaba completamente cuerdo y lúcido. Respondió las preguntas del juez de forma clara y lógica. Dijo que entendía perfectamente las consecuencias de renunciar a sus apelaciones. Simplemente estaba cansado de una existencia sin sentido y quería terminarla a su manera. ¿Qué piensas? ¿Estaba Robert Comer realmente cuerdo cuando hizo esta petición, o el sistema judicial se preparaba para ejecutar a un hombre enfermo mentalmente? Participa en nuestra encuesta comunitaria para compartir tu opinión. La batalla legal se prolongó durante años, pero al final, el tribunal dictaminó que Robert Comer era plenamente competente para tomar sus propias decisiones. Su solicitud fue concedida. La fecha de ejecución fue fijada. El 21 de mayo de 2007, 24 horas antes de que se llevara a cabo la sentencia a la prisión de Florence en Arizona, entró en un estado de alerta tranquila y especial. Todo siguió un protocolo predeterminado frío y preciso. Se ordenó al personal que revisara doblemente todo el sistema de inyección letal, para asegurarse de que no hubiera errores. Dentro del corredor de la muerte, Robert Charles Comer, ahora de 50 años, fue trasladado a la celda de aislamiento final, también conocida como la celda de vigilancia de la muerte. La habitación estaba iluminada las 24 horas del día, sin reloj, sin concepto de tiempo, solo esperando. Comer no mostró signos de ansiedad o miedo. Rechazó una última visita de su abogado, no permitió que un capellán leyera oraciones y no dejó cartas. Solicitó que lo dejaran solo. Un guardia relató más tarde: simplemente se sentó allí, mirando a la pared. A veces sonreía. No preguntó la hora. No preguntó qué iba a pasar. Casi vacío. Cuando llegó el momento de la última comida, un privilegio concedido a los reclusos condenados a muerte. Comer volvió a mostrar su desafío. Por reglamento tenía derecho a solicitar una comida que costara menos de $20. Podría haber elegido una hamburguesa, pizza, pollo frito o cualquier cosa dentro de ese límite. Pero Comer se negó. No comió nada la noche anterior a su muerte. No necesito nada, fue lo único que le dijo al oficial a cargo. Los psicólogos sugieren que negarse a la última comida no fue un acto de indiferencia, fue un acto final de control. En un sistema que lo había despojado de toda autodeterminación, desde su libertad hasta su derecho a vivir, eligió controlar lo último que podía, cómo enfrentaba la muerte. Fue su declaración final de que incluso en sus últimos momentos seguía siendo él quien tenía el control. A la 1:26 p.m. del 22 de mayo de 2007, Robert Charles Comer fue escoltado por guardias a la cámara de ejecución. Caminó tranquilamente, sin resistencia, sin temblar. Se acostó en silencio en la camilla de metal, permitiendo que el personal le sujetara los brazos y las piernas. Las enfermeras comenzaron a insertar vías intravenosas en sus brazos. La habitación estaba en silencio sepulcral, excepto por el zumbido de la maquinaria. Detrás del cristal, los testigos, incluidos representantes de la familia de la víctima, periodistas y funcionarios de prisiones, observaban con la respiración contenida. El alcaide de la prisión se acercó y le hizo a Comer la última pregunta reglamentaria. ¿Tiene algunas últimas palabras? Toda la sala esperó en silencio una disculpa, una confesión de remordimiento, o al menos una explicación. Pero Robert Charles Comer solo miró al techo y dijo exactamente dos palabras completamente ajenas a su crimen, a sus víctimas, o a su inminente muerte. Dijo: «¡Vamos, Raiders!». Era un grito de ánimo para su equipo de fútbol americano favorito, los Oakland Raiders. Una declaración insensible, fría y desafiante hasta el final. Eso fue todo. Ninguna disculpa a la familia de Larry Pritchard. Ninguna mención de la pareja cuyas vidas había destruido. Solo un grito de ánimo para un equipo deportivo. Y entonces, a la 1:42 p.m., después de que se le inyectara un cóctel de drogas letales en sus venas, el cuerpo de Robert Charles Comer convulsionó ligeramente, luego se quedó gradualmente inmóvil. Unos minutos después, un médico entró, lo examinó y declaró a Robert Charles Comer muerto. Una muerte fría, al igual que la vida que había vivido. Ningún familiar vino a presenciar. Ni una sola lágrima fue derramada por él.
Nadie lloró. Solo hubo muerte llegando en la fecha que él había solicitado, y un hombre que había rechazado a la sociedad terminando su vida en absoluto silencio. Y con una broma de la que nadie pudo reír. La muerte de Robert Charles Comer. El 22 de mayo de 2007, cerró oficialmente el expediente del asesinato del lago Apache. Fue el primer recluso en ser ejecutado en Arizona después de una pausa de 7 años. Su muerte trajo una sensación de justicia tardía a la familia de la víctima Larry Pritchard y a la pareja que sobrevivió a la pesadilla. Sin embargo, también abrió innumerables preguntas persistentes sin respuesta. ¿Por qué lo hizo? ¿Estaba realmente arrepentido? ¿O simplemente cansado de existir? ¿La cordura que mostró en el tribunal era real? ¿O era solo una sofisticada fachada para una mente completamente podrida por dentro? La pregunta más grande que deja este caso no es solo sobre Robert Comer, sino sobre la sociedad que lo creó. ¿Falló el sistema en proteger a un niño del abuso y la negligencia? Perdimos innumerables oportunidades de intervenir, cuando aparecieron las primeras señales de advertencia. La historia de Comer es un doloroso recordatorio de la importancia de la atención a la salud mental y la intervención temprana para los niños que crecen en entornos tóxicos. Una mano amiga extendida en el momento adecuado, un momento de cuidado adecuado, podría haber cambiado completamente la trayectoria de una vida y salvado a víctimas inocentes. Una vida que comenzó en la oscuridad y terminó en silencio, ha dejado un legado de violencia y una pregunta eterna sobre la naturaleza de la justicia, el castigo y la compasión humana.